Doctor Velázquez, como siempre, un gusto tenerlo acá y un lujo en el programa Las LSD. Muy buenas noches, estimada doctora Mercedes Morocho. Gracias por invitarme a tu programa y poder conversar efectivamente sobre algunos temas de interés y ciertamente visto desde el derecho constitucional. Solo permítame un momento, parece que hay un problema con la nitidez de la cámara. No. Sí, solo un segundo, por favor. Perfecto, vamos viéndolo. Sí, cómo no. Mientras tanto, vamos a preguntarle, usted sabe que está ya en el debate el tema de lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia. Esto, muchas personas no creen en la pandemia, no creen en la vacuna. Claro, tenemos este expresidente bien vacado, Vizcarra, que él tuvo su primera lista, él se vacunó primero, entonces, y toda esta negociación trajo que muchas personas pues no quieren vacunarse, porque no, la vacuna china no sirve, otros dicen que sí sirve, en fin, la Sinopharm, no, hay ser mejor, en fin. En conclusión, tenemos que existe un gran porcentaje de la población que se ha vacunado y otros no. Y tenemos los niños que aún no se vacunan y los adolescentes hasta cierta edad, bueno, ya están casi vacunados, pero en fin. Entonces, el tema concreto, doctor Velázquez, es sobre la presentación obligatoria del carnet de vacunación. ¿Esto estaría violando los derechos constitucionales? ¿Qué es lo que debe primar, la vida o la libertad? Una pregunta ciertamente importante y necesaria responder en el marco de un Estado constitucional, que no hay que olvidar cuando se restringen las libertades y se establece una emergencia sanitaria. Desde luego, no se trata pues de una medida militar, sino más bien de una medida orientada a garantizar la vida de la población en términos generales, y como tal, tratándose de la seguridad, ciertamente la libertad queda ciertamente restringido. Digo ciertamente restringido porque esa libertad en un estado constitucional, a pesar de que exista, llámese estado de emergencia, estado de sitio, o en este caso como estado de una situación de emergencia sanitaria que es una expresión del estado de emergencia, esa restricción es limitada, debe ser controlada, y más aún el Ejecutivo debe responder, debe dar cuentas periódicamente al Poder Legislativo como primera expresión, digamos, de la voluntad popular representativa, ¿sí? Entonces, claro, si hay el riesgo de una tercera ola, y no se trata de cualquier riesgo, se trata de la vida de los ciudadanos y ciudadanas, de la población en general, porque hablamos de niños, personas mayores, adultas mayores. Entonces, desde luego, esa medida debe ser tajante, sin embargo, tratando obviamente de llegar a la conciencia de alguna manera de los individuos y hacerles entender que esa restricción pasa por garantizar la vida de los demás, que tu derecho a esa libertad no significa poner el riesgo, ¿no?, de la vida, el riesgo de la vida de los demás. En consecuencia, es limitada. No estamos en un estado, como lo llaman los filósofos del derecho y de la política, no estamos en un estado de naturaleza, donde el ser humano se expresa tal como es, en el ejercicio pleno y absoluto de su libertad, y en consecuencia puede hacer lo que le da la gana. Un Estado, por su propia definición, tiene y lleva restricciones a las libertades. Y claro, alguien puede decir, pero un Estado democrático no se puede limitar las libertades. No, de por sí ya están limitadas las libertades por la Constitución y la ley. Una Constitución y ley que está inspirada en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. Pero se dice que el límite de la libertad
reside en el derecho del otro. Y si tu libertad va a poner en riesgo la vida del otro, es legítimo que el Estado intervenga para evitar que ello ocurra. Entonces, a mí me parece prudente y necesario, obviamente, de que el Estado intervenga, ¿no? A través de sus instituciones que deben tutelar la seguridad, pero también los derechos, para que no exista exceso, por ejemplo, en el uso de la fuerza. Me acuerdo ese caso emblemático de un suboficial del ejército donde detuvo a un adolescente, le gritó, le humilló y además le agredió. Entonces, eso es un exceso. O cuando hubieron situaciones en que una familia de 3 personas, el papá, el hijo y el sobrino, estaban celebrando, cantando el Happy Birthday tuyo por el santo del Señor, apagando la vela de la torta, y resulta que ingresa abruptamente la policía. Entonces es un acto arbitrario. Obviamente, el ingresar de forma violenta, no en un estado de emergencia, no debe entenderse que las fuerzas policiales tienen luz verde para entrar en cualquier momento y de cualquier forma. No, justamente para evitar esos excesos, el habeas corpus y el amparo, que son garantías constitucionales, por ningún motivo son suspendidas. Tienen vigencia, porque no hay que olvidar que cuando recién se aprobó la Constitución del 93, sí se suspendían en estado de emergencia, pero después hubo una reforma constitucional a raíz precisamente de los excesos que habían de las fuerzas del orden. Y esa situación hace que incluso en la situación actual, pues todo tiene que ser medido, tiene que ser controlado, incluso hasta la propia libertad de los individuos. Eso es lo que te puedo decir, estimada Mercedes. Importante la apreciación que está haciendo doctor Velázquez, porque a veces las personas dicen, no, pero están vulnerando mis derechos, pero entiendan, señores, que esta pandemia ha sido totalmente agresiva y nos golpeó mucho al tener pues un gobierno, como el caso de Vizcarra, que no apoyó a que llegue la vacuna de forma temprana, y con todo, nadie conocía cuál era la verdadera dimensión del contagio mundial de la pandemia, entonces fue algo incontrolable. Pero hoy en día que más o menos ya sabemos cómo se ha desarrollado la pandemia y nos ha golpeado en más de 200.000 hogares que han fallecido peruanos, más de 100.000 niños huérfanos, entonces tenemos que entender que no se trata de su libertad, sí, su libertad, pero entienda que por encima de su libertad y que usted tiene que entrar en razón, le hablo a quienes no se han vacunado, es que también está la libertad de sus niños, de sus hijos, de sus adultos mayores. Eso tiene que ser evaluado, doctor. Así es. Yo digo, en todo caso, se respeta su libertad a decidir si vacunarse o no vacunarse. Hasta ahí vamos bien. Pero si decides no vacunarte, tampoco tienes el derecho de poner en riesgo la vida, por ejemplo, de tus compañeros de tu centro de trabajo, ¿no? O de tus vecinos. En fin, eso significa que esta persona debe ser de alguna manera altamente controlada, debe entrar, por así decirlo, en una autoexclusión, por no utilizar otro término, como por ejemplo el de entrar en una cuarentena, porque se entra en cuarentena cuando obviamente la persona está afectada con el virus, pero no siendo ello, sin embargo,
el riesgo es alto si esta persona no se ha vacunado. Ya no es una posibilidad, no es una hipótesis de trabajo. La pandemia del coronavirus es una realidad que ha puesto en cuestión la naturaleza de los estados contemporáneos y pues ha desnudado la fragilidad no solamente de los sistemas de salud en el mundo y en este caso en el Perú, sino también el sistema laboral, el propio sistema económico, y que a consecuencia de ello, pues mucha gente se ha quedado sin trabajo. Estamos próximos a una crisis alimentaria. Hay mucha gente que ya no se viene alimentando como debe ser. Y frente a ello, a la debilidad, digamos, del sistema inmunológico de las personas que no están alimentándose, como decía hace un momento, de forma adecuada, obviamente esto pues es un riesgo mayor frente a este virus que está en el medio ambiente, que está a lo mejor en cada uno de nosotros. Algunos ya lo hemos podido controlar, digamos, con la vacuna, otros porque tomamos las medidas adecuadas, pero incluso a pesar de ello, a veces el virus te ataca. Y si no tomamos las previsiones del caso, si nosotros nos creemos super hombres, poderosos, dueños y señores del mundo, donde nosotros decidimos no solamente nuestras vidas, sino sobre la vida de los demás, entonces no estamos entendiéndonos, no estamos entendiendo. ¿Qué es lo más egoísta, doctor? Claro, así es, ¿no? Entonces ese egoísmo tiene un límite, ¿no? Entonces ese límite no puede poner, digamos, ese egoísmo no puede poner en riesgo la vida de los demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos una difusión. Hay que respetar esa decisión, pero esa decisión de no vacunarse tiene que estar condicionado, efectivamente, a no tener el carnet. ¿Por qué a una persona que no se ha vacunado tiene que permitirle ingresar, por ejemplo, al cine, donde hay, por decir, 100 personas? Porque no sería razonable que ingrese, ¿no? Porque estaría poniendo en riesgo la salud de esas 100 personas, salvo que esté vacunado, porque el riesgo sería menor. No deja de haber riesgo, pero es menor, ¿no? Entonces, está condicionado. Ya, correcto, no te quieres vacunar, pero estas son las condiciones. Y creo que es lo razonable, porque una forma también de cuidarnos como sociedad. Y no es una exageración, creo que no es un abuso, ¿no? Y además porque el Estado tiene sus restricciones. El Estado también tiene un ámbito de lo que se llama la fuerza o dominio. El Estado no es una situación de anarquía, es una situación de orden, pero obviamente de un orden democrático. Y ese orden democrático significa respetar libertades, pero también decir que esa libertad tiene su límite cuando se pone en riesgo la vida de los demás. A tenerlo en cuenta, señores, a dejar el egoísmo de lado, averigüe acerca del tema de la vacunación, si tiene alguna duda. Escuchaba el fin de semana a algunas comerciantes en mesa redonda que felicitaban pues que ya, digamos, han tenido la suerte que están vendiendo, por ejemplo, sus productos y viene este escuadrón de enfermeras a vacunarlos y Dios agradece. Muy bien. Y una de ellas decía, había una señorita que sufría de este tema de enanismo y manifestaba que tenía muchos miedos, pero señor, si usted tiene miedo, entonces pregunte al Ministerio de Salud, pregunte a su médico, pregunte, porque eso es parte, no podemos conocerlo todo, es algo inesperado. Todos la mayoría nos hemos vacunado. En fin, pues estamos ahí avanzando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda? Vacunarnos es lo único que nos queda y avanzar. Que no ponga en riesgo. Y si no, pues entonces autoaíslese. Bien lo está indicando el doctor Velázquez. Quédese en su casa. Quédese en su casa
y Así, si tiene gente mayor, pues no la visite, no trate de visitar a los así. niños y cuídese usted mismo, ¿ah? Porque si no, usted mismo va a ser la principal víctima. Si usted no se vacuna, lamentablemente pudiera ser parte de ese gran porcentaje de personas que ha fallecido y usted es importante para su familia. Doctor Velázquez, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. Ya nos irá comentando, porque usted siempre está en todas, doctor Velázquez. Los vemos dictando maestrías, dictando cursos en temas internacionales. Un embajador de la paz realmente que siempre va llevando el nombre de Perú a todos lados, a todo el mundo. Muchas gracias, doctor Muchas Velázquez. Muy buenas gracias, noches. Merced. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por sus generosas palabras. Nos vemos.